Bien, hermanos, pues en este espíritu de adoración seguimos desarrollando el culto y ahora podríamos decir que es el tiempo culmen, es el tiempo donde el Señor, pues a través de nuestro hermano, puede hablar por medio de su palabra a nuestras vidas. Así que reclamar un poco la atención de la iglesia, que sea un tiempo de atención, que sea un tiempo donde prestemos todos nuestros sentidos espirituales, estén prestos a escuchar la palabra del Señor y que dispongamos nuestro corazón, que sea buena tierra, para que la palabra del Señor pueda florecer en nuestra vida y podamos aplicarla. Amén. Así que antes de que nuestro hermano Javi pase a compartir, me gustaría orar por él y por la palabra que se va a compartir hoy. Sí, Señor, te damos gracias una vez más, Dios mío, por tu palabra, Señor. Porque es inspirada, Señor, porque es perfecta, Señor, y en ella no hay tacha ni error ninguno, Señor. Gracias por ella, Señor, porque es nuestra brújula, Señor, porque es la que nos hace conducirnos, Señor, de una forma correcta, conforme a tu voluntad, Señor. Quiero pedirte, Señor, que en este día, Señor, tu misericordia, Señor, y tu poder, Señor, estén en la vida de mi hermano, Señor, que su espíritu, Señor, pueda hablar, Señor, mediante tu espíritu, Señor, y que Javi mengue, Señor, en este momento, Señor. Que sea tu palabra predicada, Señor, el mensaje que tú traes hoy para tu iglesia, Señor. Y que tu palabra pueda correr, Señor, como viento fresco, Señor, aquí en este salón, llegando a las vidas, Señor. Ministrando, Señor, y transformando, Señor, como lo ha estado haciendo el Señor tantos siglos. Amén. Porque tu palabra es la única, Señor, que transforma países, Señor, que transforma ciudades, que transforma familias, Señor, y que transforma individuos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la fidelidad de mi hermano Javi, que está aquí presto para compartirla, Señor, con la responsabilidad que eso implica, Señor. Lo bendecimos, Señor, y te damos gracias nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. Pues sí, vamos a pasar a compartir la palabra de Dios. Como bien dice José, nuestro hermano José, pues y es mi deseo también que realmente esta palabra que creo que es importante para el tiempo que atravesamos, y bueno, es una palabra que puede ser válida para cualquier tiempo, pero hablar sobre la iglesia, que es un tema que traigo, creo que siempre es importante. Amén. Creo que siempre es importante. Entonces mi deseo sí es que llegue a cada uno de nosotros. Amén. A cada uno de nosotros, que podamos hacer práctica esta palabra como lo hacían los tesalonicenses. Porque precisamente de la primera parte de los tesalonicenses de lo que vamos a hablar. Es una iglesia realmente comprometida con el Señor. Lo vamos a ver, vamos a estar viéndolo. Así que, como bien he dicho, vamos a hablar sobre la iglesia. El título que le he puesto a esta predicación es una iglesia que agrada a Dios. Amén. Creo que eso es lo que cada uno de nosotros desea. Amén. Que seamos una iglesia que agrada al Señor, y al Señor primero, que le agrada que su iglesia sea fiel. Y hermano, esta predicación partía de dos preguntas que yo me hacía. La primera es: ¿qué importancia tiene la iglesia para Dios? Yo pensaba en esto: ¿qué importancia tiene la iglesia para Dios? Aunque no es sobre esto, esto es solamente que partía de este punto, ¿no? Y me llevó a hablar sobre la iglesia, ¿no? Pero tiene mucha importancia. Las preguntas son para que reflexionemos, hermano. No las hago para que cada uno reflexionemos. Pero realmente tiene mucha importancia para Dios. Por destacar algo, si nos vamos al versículo tan conocido de Juan 3:16, ahí se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí ya nos está diciendo que fijaros de qué manera amó Dios al mundo, o sea, a su iglesia, a
a cada uno de nosotros, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito. Sería bueno que reflexionásemos sobre esto. Dios entregó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Y ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Y para nosotros es importante la iglesia? ¿Estaríamos nosotros dispuestos? No sé si me entendéis. No sé si me entendéis por dónde voy. ¿Es importante para nosotros la iglesia? Bueno, hermanos, pues como bien he dicho, vamos a estar centrados mayormente en la primera Tesalonicenses, lo digo por si queréis ir buscándolo, y en Hechos 17, ¿vale? En esos dos textos. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, amén. Bueno, en la congregación tesalonicense encontramos todos los ingredientes básicos que nuestro Señor quiere ver en una iglesia. La carta que Pablo escribió a los tesalonicenses nos muestra el diseño que Cristo, el diseño de la iglesia que Cristo quiere edificar. Ahí lo podemos ver y lo vamos a ver. Y bueno, os animo a que leáis esta carta si no la habéis leído, pero si la habéis leído, volvedla a leer. No se nos dice nada acerca del meta o objetivos que tenía esta iglesia. No dice nada de eso, no habla nada acerca de la referencia del número de miembros, ni de la clase de sermones que predicaban, nada de eso. Eso no digo que no sea importante esto, no digo que no sea importante, sino que en la carta no se habla nada de esto. Se nos habla acerca de varios elementos espirituales. El apóstol Pablo predicó por primera vez el Evangelio a los tesalonicenses durante su segundo viaje misionero. Después de salir de la ciudad, cuando salió de la ciudad, cuando ya se fue de esa ciudad, pues tiempo después envió a Timoteo para averiguar cómo les iba, porque a Pablo le preocupaba esta iglesia también. Y envía a Timoteo para averiguar cómo le iba. Y Timoteo vuelve, cuando regresa, recibe y le da un informe fantástico a Pablo de cómo iba esta iglesia, que lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 3, de 6 a 7, que dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fijaros, dice que le dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, tanto a Pablo como a Timoteo, y sí las creo que también estaban. La buena noticia es que Timoteo le llevó a Pablo, le animaron a escribir esta carta a los tesalonicenses. Y en este día, hermanos, como bien he dicho al principio, mi deseo por la ayuda del Espíritu Santo es que podamos examinar estos principios básicos. Son 7 principios básicos los que yo traigo, que encontramos en esta carta, y que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos ver cada uno lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, como individuos, personalmente y como iglesia. Así que vamos a empezar viendo el primer punto, o el primer principio. La iglesia en Tesalónica era una iglesia redimida. Esto es importante porque muchas iglesias, hoy en día, hay muchas iglesias que no conocen el significado de la salvación. Se habla mucho de la salvación y parece a lo mejor una locura, pero hay muchas iglesias que no conocen el significado de la salvación. Cuando hablo de muchas iglesias, creo que me entendéis, ¿no? Hablamos de iglesias locales. Pablo, nuestro hermano José, lo estuvo explicando la semana pasada. Era una iglesia universal, que es todos los cristianos de todos los tiempos, toda la iglesia, y luego hay muchas distintas iglesias locales en diferentes sitios. Eso está claro, ¿no? Vale. En este caso, la iglesia tesalonicense era una asamblea de cristianos
nacidos de nuevo. ¿Y por qué podamos ver esto? Por la forma que tiene Pablo de expresarlo en los 4 primeros versículos de la carta. En el versículo 1, del 1 al 4, vamos a leerlo. Vaya a verlo. Disculpame que no lo he buscado. Amén. Dice así: Pablo, Silvano, que es Silas, ¿vale? Y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ellos habían elegido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Fijaros lo que dice en el versículo 1. Dice, bueno, Pablo podía dar gracias a Dios por los tesalonicenses, como vemos en el versículo 1, porque todos estaban en el Señor Jesucristo. Fijaros que dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No hay, o por lo menos yo he estado buscando a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento, no hay otra carta en la que Pablo se refiera así a una iglesia. Habla en el Señor Jesucristo, porque ellos estaban en el Señor. Pero porque lo decían de boca, no. Ellos daban evidencia clara de conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Con su vida, hermano. Y aquí está el comienzo, por eso creo que este es un punto primordial, importantísimo. Aquí está el comienzo de una iglesia eficaz, hermano. La razón por la que muchas iglesias son ineficaces es porque hay mezcla de trigo y cizaña. Hablamos de la iglesia. ¿Amén? Vamos a ver Hechos 17, ¿vale? Vamos a ver cómo fue el comienzo de la iglesia en Tesalónica. Dice así el versículo 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Yo esto lo he puesto, son Pablo y su hermano, los hermanos que van con él, ¿vale? Eso no lo pone en la Biblia, pero lo digo yo. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Cuando Pablo iba a algún lugar a extender el evangelio, generalmente iba primero a la sinagoga. Imagino que esto lo habréis escuchado mucho. ¿Por qué iba primero a la sinagoga? Bueno, allí encontraba sus mejores oportunidades, por la razón sencilla de que él era judío, ¿vale? Además, él se daba cuenta de que si iba primero a los gentiles, pues los judíos no hubieran estado dispuestos a escucharlo, ¿vale? Entonces él tenía su estrategia para llevar también la palabra. Él no desechaba a nadie, pero tenía su estrategia. No hubiesen escuchado a los judíos lo que tenía que decir. De modo que inicialmente predicaba en la sinagoga con el fin de ganar a algunos judíos para el Señor y así recibir el apoyo necesario para poder predicar el Evangelio por el resto de la ciudad. Así es como Pablo funcionaba. Los versículos 2 y 3, ahí nos están hablando acerca del contenido de la predicación de Pablo. Lo vamos a leer. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y es que, hermanos, los judíos tenían muchas dificultades para aceptar a Jesús como el Mesías, porque él había muerto. La mayoría de los judíos no entendían el concepto de un Mesías que sufrió y que murió.
tenían un concepto diferente acerca del Mesías. Por eso Pablo dedicó tanto tiempo a mostrarle, tanto tiempo dedicó, si hemos leído 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, según dice la palabra. Y dedicó tiempo a mostrarles que el Mesías tenía que sufrir para cumplir los planes de Dios. Vemos el resultado de la predicación de Pablo en el versículo 4, donde nos dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos que hay una gran respuesta. Habla de judíos, muchos de los judíos creyeron, griegos en gran número y mujeres no pocas. ¿Sabéis cuál fue la clave del éxito de la iglesia ahí en Tesalónica? Su pureza, hermano. Su pureza. Precisamente, nuestra hermana Lucy compartía el jueves acerca de la santidad. Es importantísimo. Fijaros, no hace falta que lo busquéis. En estos 2, si nos remontamos al día de Pentecostés, vemos que con la predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas, ¿verdad? Y dice, se convirtieron 3.000 personas, creyeron al Evangelio y fueron bautizadas. Y ahora en el 42 vemos que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, eso es una iglesia regenerada. Eso es una iglesia regenerada. Y debido a que ellos lo hicieron, fijaros, debido a que ellos lo hicieron, toda la ciudad de Jerusalén se conmovió a raíz de esa conversión tan multitudinaria, digámoslo así, ¿no? Y de esa pureza por la que ellos caminaban. Pues en Tesalónica sucedió lo mismo. Si vemos en Primera de Tesalonicenses 1:5, lo vamos a ver. ¿Qué nos dice? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, hermanos. Vamos al segundo principio. Hemos visto el primer principio, y es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia redimida, una iglesia regenerada. Ahora vamos a ver el segundo principio, y es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia consagrada al Señor. Si nos vamos al versículo 6 de Primera Tesalonicenses, nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vamos a leer esa primera parte de momento. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La palabra griega que traducimos como imitadores es mimetes, de la que se deriva la palabra imitar. Los cristianos tesalonicenses no se dedicaron simplemente a hablar, sino que también imitaron y siguieron el ejemplo de Pablo y de sus compañeros hermanos. Los cristianos no estamos solo llamados a representar, como dije al principio, a representar colectivamente a Cristo en la tierra. Sí, colectivamente sí, pero también como individuos, personalmente. Y esforzarnos, porque debemos de esforzarnos, cada uno de nosotros, por ser semejantes a Jesucristo. Claro, debemos de esforzarnos por ser semejantes a Él. La meta de todo cristiano es la de ser como Cristo. Esa es la meta que tenemos que tener como cristianos. Y esa es la clave, hermanos, para la unidad de la iglesia. Esa es la clave. A veces tratamos de buscar la unidad de muchas maneras, pero fijaros que no es tan difícil. La verdad es que la meta de llegar a ser como Jesucristo es una meta difícil, pero tenemos que aspirar a esa meta.
hermano. Y ahí está la clave para la unidad de la iglesia. La iglesia tesalonicense estaba consagrada a ser como Cristo, lo cual había quedado demostrado en la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo, hermano. Y si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? ¿No? Tercer principio. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que sufría. Si completamos el versículo 6 que empezamos a leer antes, nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La iglesia tesalonicense no tuvo una vida fácil. No vayamos a pensar que tuvieron una vida fácil. En realidad, toda la iglesia que se salva, que es salva y se ha entregado a Cristo, va a pasar por dificultades. Todas. Si hay una iglesia que no pasa por dificultades, malo. Vamos a ver lo que pasó en Hechos 17, a raíz de la conversión de tantos hermanos. Hechos 17, 5. Dice entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hay... Hasta ahí, por 5 solo. Veis que la persecución empezó para la iglesia tesalónica en ese momento. Y es que una iglesia que realmente es redimida y consagrada a Cristo va a provocar la hostilidad del mundo, hermano. Sí. Y en consecuencia vamos a sufrir. Va a sufrir. Y no es nada, porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dejó también dicho. En Juan 15, del 18 al 20, parafraseando, no leerlo todo, nos dijo el Señor Jesucristo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el 20 nos dice la segunda parte: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces no es algo que no lo hubiese dicho ya de antes. Y el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:24, hermano, estoy dando muchos textos, pero no sé si me sigue Isra, pero creo que es importante que veamos todos estos textos. En Colosenses 1:24 vemos que Pablo estaba dispuesto a sufrir si eso ayudaba a la salvación de otras personas, de otros hermanos. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Pues se está refiriendo a que como ya no podían seguir al Señor, porque ya no estaba entre nosotros, pues ¿a quién van a seguir? A la iglesia. Van a perseguir a la iglesia. La iglesia sería perseguida. Y pregunto yo, ¿no sería bueno ser perseguido por ser semejante a Cristo a causa de haber trastornado el mundo? ¿Qué creéis? ¿No sería bueno ser perseguido por ser semejante a Cristo a causa de haber trastornado el mundo? Si los incrédulos se irritan con la iglesia, eso probablemente significa que se está predicando correctamente el Evangelio de forma que está exponiendo el pecado. Entonces, la iglesia que se enfrenta al mundo va a sufrir. Cuarto principio. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que ganaba almas, hermano. Esta iglesia estaba dando un testimonio maravilloso por donde quiera que iba. ¿Sabéis cuál es la primera forma en la extensión del Evangelio?
la primera forma de la que ellos, como ellos actuaban, viviendo de manera ejemplar. A la hora de predicar el Evangelio hablaban. En 1 Tesalonicenses 1:7 lo dice. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, Pablo lo está diciendo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Otras personas podían ver, podían mirar a esta iglesia y decir, esa es la manera en la que deberíamos de vivir. Sabéis que entre nosotros hemos dicho muchas veces que debemos de ser una iglesia ejemplar, de ser luz de cara a los demás, para que los demás digan que quieren tener lo que tenemos nosotros, los mismos hermanos. El versículo 9 nos muestra cómo los creyentes de Macedonia y Acaya respondieron al testimonio de los tesalonicenses. Vemos que nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Eso está diciendo Pablo, hermano. Pablo no tuvo que hablarle a otros acerca de la conversión de los tesalonicenses, porque ellos mismos daban testimonio con su vida. Ellos mismos lo hicieron con su vida. ¿Vamos bien, hermano? Amén. La segunda forma de extender el Evangelio es por medio del testimonio verbal de la palabra, o sea, por la predicación del Evangelio. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 1:8. ¿Qué nos dice? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fijaros. La palabra griega que se utiliza ahí para partiendo de vosotros es exegetai, o algo así, ¿vale? De la que nos viene la palabra eco. Y es que el testimonio cristiano nunca debiera ser independiente de la palabra de Dios. Amén. Nunca debiera ser independiente de la palabra de Dios. Debiera ser solo un eco de la verdad de Dios. Así debe de ser, hermano. Quinto principio. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que esperaba la segunda venida de nuestro Señor. Lo dice en el 10. Dice, y esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hablamos, hermanos, y creo que también es interesante matizarlo, hablamos de una iglesia de Tesalónica, creo que esta iglesia, exactamente, pero estaba muy cerquita de donde estaba lo del Olimpo. ¿Olimpo se llama? No estoy muy seguro. Donde estaba lo del Olimpo de los dioses, en Grecia, ¿vale? Que sabéis que los griegos tenían muchos dioses. Entonces, digamos que a ellos estaban muy familiarizados con esa cultura de muchos dioses. Ellos se habían convertido de esos dioses a Dios. Muchos griegos lo hicieron, ¿no? Jesús prometió que vendría otra vez a reunir a sus seguidores para que estuvieran con Él para siempre, parafraseando eso que dice Juan 14:3, ¿vale? Toda iglesia que está verdaderamente comprometida a hacer lo que Dios quiere, debe ser consciente de que Cristo viene. ¿Amén? Los cristianos debiéramos esperar con anhelo el regreso de Cristo. Hermano, debería de ser así. Saber que Cristo viene nos debería de dar ese sentido de urgencia. Amén. De comunicar la buena noticia del Evangelio a los demás. Amén. Vemos que en 2 Corintios 5:11 Pablo nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ya que cuando nos damos cuenta del juicio de Dios, que viene el juicio de Dios pronto, que el Señor viene pronto,
no puedo hacer otra cosa que tratar de persuadir, de convencer a los hombres. ¿Para qué? Para que se reconcilien con Dios. Porque sabemos lo que hay fuera de Dios. Condenación, hermano. La iglesia que no cree en el regreso de Cristo Jesús no tiene ningún sentido de recompensa, ni de urgencia para librar a los impíos del juicio. El Señor quiere que recordemos su venida, que lo tengamos en nuestra mente constantemente, hermano. Que sea algo que no se nos olvide. Que puede venir cualquier día. Yo siempre digo, mañana quizás sea demasiado tarde. Hagamos hoy. Si tenemos oportunidad, hagámoslo hoy, hermano. Sexto principio. Pues si me ha parado el reloj, voy muy rápido, no lo sé. Sexto principio. La iglesia de Tesalónica era una iglesia firme, hermano. Y lo dice en 1 Tesalonicenses 3:8. ¿Vale? Dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que cuando le llegaron las noticias, de las que hablamos al principio, con Timoteo, de que la iglesia estaba firme en el Señor, eso le dio a Pablo vida y muchísima alegría. Permanecer firme en el Señor significa dos cosas. Primera, mantenerse firme en la doctrina, en la enseñanza, en el Evangelio. Y segunda, mantenerse firme en el amor. Una persona puede mantenerse firme en la doctrina, pero secarse espiritualmente. Ya es que es muy necesario que seamos firmes en la práctica del amor de lo uno hacia la otra, hermano. Muy necesario. Qué bueno sería, hermano, qué bueno y qué maravilloso y qué inspirador, no sé cuántas palabras decir, ver a una iglesia que no flaquea en la enseñanza, que es firme en la enseñanza y que es firme en su compromiso de amarse los unos a los otros. Hermano. Es maravilloso eso. Y queda trabajo, hermano, por delante. Y el séptimo y último principio es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia sometida, hermano. Una iglesia sometida. En ninguna otra carta del Nuevo Testamento escribe Pablo tantos mandamientos sin comisiones y sin defenderlas como esta. Lo vamos a ver. Por ejemplo, ponemos un ejemplo de los Corintios. Pablo vio la necesidad de defender las instrucciones que le daban porque ellos no tenían la mentalidad sometida de los tesalonicenses. Es decir, si dais por ejemplo la carta de los Corintios, puesto por poner un ejemplo, vemos que Pablo cuando daba una instrucción tenía que ir desarrollándole y explicándole por qué tenía que hacerse eso que le está diciendo. Cosa que a estos hermanos, ¿no? Los de Tesalónica no. Le daba una instrucción y ellos lo recibían de parte de Dios. Era una iglesia con una mentalidad sometida. Si queréis, os lo dejo el texto. Yo no quiero ya pararme a leerlo, pero por ejemplo un ejemplo está en 1 Corintios del 1 al 10 hasta el 2:5. Ahí lo podéis ver un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a ver, bueno, como bien he dicho, a los tesalonicenses no tenía Pablo la necesidad de tener que explicarles, sino que daba una instrucción y ellos lo recibían de parte de Dios. Vamos a ver un texto que está en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12, en el que nos dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os amáis unos a otros. Y fijaros lo que ha dicho: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Lo que Pablo hace es animarlos a que abunden, a que insistan en ese amor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera,
y no tengáis necesidad de nada. Amén. Y si vemos en el 5, del 12 al 22, vamos a ver la cantidad de mandamientos que el mismo Pablo le da a esta iglesia sin condiciones, como hubiéramos dicho. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hasta ahí, hermano. Fijaros, Pablo no necesitó dar una explicación detallada de sus instrucciones a los tesalonicenses, porque ellos eran una iglesia sometida. Como lo hemos visto, no tuvo necesidad de explicar esas instrucciones. Para entender un poquito mejor esto, por si hay alguien que no lo haya entendido, me gustaría poner un ejemplo un poco más sencillo. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un predicador o el mismo pastor de nuestra congregación que llegara el domingo, subiera al púlpito, el domingo por la mañana, subiera al púlpito y dijera: hermano, vamos a leer, vamos a compartir esta mañana, por ejemplo, un texto de Actos, de 1 Tesalonicenses 5:16, que hemos compartido ahora, que dice: estad siempre gozosos. ¿Amén? Y ahora oramos para despedir. ¿Me entendéis por dónde voy? Si de verdad fuésemos una iglesia sometida, no haría falta defender ni tratar de convencer y explicar, sino que recibiríamos esa palabra como palabra de Dios. Amén. ¿Me entendéis? Vuelvo otra vez a los Corintios. Si Pablo lo hubiese dicho a los Corintios, esto de orar sin cesar, que nos pone en el versículo 17, probablemente se hubiese necesitado un par de capítulos explicándole el por qué tenían que hacerlo, el por qué tenían que orar sin cesar. Ellos no tenían esa mentalidad como he dicho, no, sometida, esa mentalidad sometida que tenía la tesalonicenses, hermano. Esto era lo que hacía esta iglesia única, hermano. Esto para finalizar. Esto era lo que hacía a esta iglesia de los tesalonicenses única. No bueno, podéis mirar a lo largo del Nuevo Testamento, no hay otra iglesia como esta. Aprendamos de ella, hermano. Aprendamos de ella. Recordando un poquito todo lo que hemos visto, para ir finalizando. Hermano, el Señor quiere trabajar con una iglesia que realmente le honre y le adore a Él. Él espera y desea ver a una iglesia que le sea fiel, que realmente haya sido regenerada por la palabra de vida, por la palabra de Dios del Evangelio. Él mismo desea que nos esforcemos cada día en buscar esa pureza que hablamos, hermano, tan necesaria, y esa santidad, para vivir una vida que realmente agrada a Dios. Y una vida que pueda ser ejemplo para los demás, hermanos. Que los demás puedan llegar a conocer a nuestro Señor a través de nuestra vida y cómo vivimos. Él quiere una iglesia consagrada, recordad, ser imitadora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta debe de ser llegar a ser como Cristo. Recordáis que dijimos, y lo vuelvo a matizar, que esa es la clave para la unidad de la iglesia. Esa es la clave.
Una iglesia redimida y consagrada a Cristo va a provocar la hostilidad del mundo. Recordáis que lo dijimos, y el sufrimiento va a venir. Eso es inevitable. Pero eso es de que se están haciendo las cosas bien. Amén. Amén. Pero en medio del sufrimiento también nos habla la palabra de que tenemos que tener gozo. ¿Cómo hallamos ese gozo? Pues, la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu nos da ese gozo. No hay otra manera en la que podamos sentir gozo en medio del sufrimiento. Colosenses 1:24. Recordad, Pablo estaba dispuesto a sufrir si eso ayudaba a la salvación de otros. Eso es el amor de unos por los otros. Luego, la iglesia tiene que ganar almas para el Señor, hermano. Dos maneras. La primera, viviendo de forma ejemplar. La segunda, la predicación del Evangelio. La iglesia espera la venida del Señor. Tenemos que anhelar que el Señor venga. Y como bien dije, tener ese sentido de urgencia, no perder el tiempo, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. La iglesia tiene que estar firme en la verdad del Evangelio, en la enseñanza y en el amor los unos por los otros. Y para terminar, la iglesia tiene que estar sometida al Evangelio y, por supuesto, a las autoridades que el Señor también ha puesto en cada una de las congregaciones, hermanos. Hasta aquí es la palabra que traía para compartir con vosotros hoy. Y como dije al principio, es mi deseo que aprendamos de esta palabra, que podamos hacer la práctica, podamos coger el ejemplo de esta iglesia de Tesalónica. Y fijaros, es maravilloso, hermano. Si no me olvidan nada más, que el Señor bendiga mucho y que toda la gloria sea para Dios siempre, hermano. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por la predicación de hoy. La verdad es que cuando la palabra se expone con fidelidad y cuando somos fieles realmente a lo que dice realmente la palabra sin sacarlo de su contexto, creo que no hay que añadir mucho. Personalmente, decir que la palabra me confronta, me exhorta, me hace sentir tan pequeño viendo el estándar de la iglesia de Tesalónica y viendo mi vida. La verdad es que me confronta fuertemente, pero doy gloria a Dios porque es necesario. Es necesario, no sé las demás vidas, no lo sé, hermano. Ojalá que la palabra, cuando es necesario, nos confronte y nos exhorte para que nuestras vidas puedan ser más alineadas con la voluntad del Señor, como iglesia. Da nuevamente las gracias a Javi por esa exposición tan fiel que ha hecho. De verdad que necesitamos, en los púlpitos necesitamos palabra fiel. Voy a poner este tiempo para despedir, voy a poner este tiempo en manos del Señor y le voy a pedir a mi esposa, a Lucy, que ponga este tiempo en manos del Señor y ya quedamos despedidos. Amén. Señor, te doy las gracias, Dios mío. Te doy las gracias por el mensaje de hoy, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque cuando tu palabra, Dios mío, es puesta, Señor, tal y como dice, Dios mío, y tal y como está escrita, Padre, pues, Señor, nos exhorta siempre, Dios mío, y podemos ver, Señor, tu verdad, Dios, y como el mismo Jesús le decía a los judíos, pues, no es piedra de tropiezo, Señor, porque podemos ver, Dios mío, donde fallamos, Señor, y podemos ver, Padre, que nuestra humanidad, Señor, pues no se alinea, Señor, a tu Espíritu, Padre. Podemos, gracias a ti, Señor, podemos descansar, Señor, sabiendo que tú, Señor, pues tienes misericordia con nosotros, Padre, y darte las gracias, Señor, porque tú nos sigues corrigiendo, Dios mío, y enseñando por medio de tu palabra, Señor.
Lo que sí te pido, Dios mío, en esta hora, Padre, es que tú conoces los corazones, Padre. Conoces los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, Señor, y Dios mío, Señor, ojalá, Padre, que en nuestros corazones, Dios mío, poner en práctica, Señor, tu palabra, Dios mío. Señor, que tu enseñanza, Señor, se grabe, Dios mío, a fuego, Dios mío, en nuestros corazones, Padre. Señor, y que nuestro deseo, Dios mío, sea amar tu iglesia, Dios mío. Amar a cada miembro de tu iglesia, Padre. Porque, Señor, cada hijo tuyo, Padre, cada alma, Señor, de los que tú has salvado, Padre Santo, son tan importantes para ti, Señor, que diste a tu Hijo, Dios mío, y dio hasta su última sangre, Padre, Dios mío. Dice en tu palabra, Señor, que ese precio no fue, Dios mío, en oro y plata, Señor, sino en sangre, Dios mío, Padre. Señor, haznos entender esta verdad, Dios mío, y que esté dentro de nuestro corazón y nuestra mente, Padre. Y que entendamos, Señor, que no somos nosotros, Señor, ni nuestro conocimiento, Padre. Que es una pena, Señor, pero se levanta en medio de tu conocimiento, Padre Santo, Dios mío. Ayuda, Señor, ayúdanos, Padre, a derribar ese conocimiento humano, Dios mío, que queremos levantar, Señor, en contra de tu palabra a veces, Padre. Dios mío, sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre Santo, Dios mío. Seas tú el importante y no nosotros, Dios, Señor. Sabiendo, Padre, que aún, Señor, sirviéndote con la mayor excelencia, Padre, aún así, Padre, tu palabra dice, Señor, que somos, Dios mío, siervos inútiles, Padre Santo, Dios mío. Y que lo importante eres tú y tu palabra, Señor, porque de ti salió, Padre, de tu boca salió, Padre Santo. Te doy la gracia, Señor, y también quiero honrar, Dios mío, Padre Santo, porque es bíblico, Señor, a Javier Tere, Padre. Lo honro, Dios mío, delante de tu presencia, Señor. Honro, Dios mío, el que aman tu verdad, Señor, y aún en medio de situaciones difíciles, Padre, ellos optan por la verdad de Dios, Padre Santo, Señor. Y necesitamos, Padre, referentes, Dios mío, Padre. Gracias por ello, Dios mío. Bendice tu iglesia, bendice a cada hermano, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.